Bendiciones con todos. Es un privilegio, un gran honor una vez más estar por este medio y seguir con las clases de bautismo en agua para todos los feligreses que van a bautizarse en la misión Cristianos del Camino. En esta oportunidad nos toca dar la segunda clase, ¿no? Que lleva por título Condiciones para el bautismo en agua, ¿no? Y al menos quiero dar 4 condiciones, ¿no? Y luego vamos a seguir con la clase. La primera condición lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38, ¿no? Es arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, arrepiéntanse y bautícense, ¿no? Entonces, la primera condición es arrepentimiento. Un arrepentimiento implica un cambio de mente y cambio de parecer, ¿no? Es lo que nos dice el original, ¿no? Metanoia, ¿no? Un cambio de mente y un cambio de parecer. Y ahora es importante que el arrepentimiento es un proceso constante en nuestra vida, ¿no? Realmente es un cambio de conducta, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en la declaración del apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 26-20. Vamos a leer Hechos 26-20 y vamos a explicarlo. Dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, ¿no? Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Obras dignas de arrepentimiento. Entonces, igualmente, Juan el Bautista confrontaba a todos los fariseos y religiosos, ¿no? De que hagan obras dignas de arrepentimiento. Entonces, es importante que entendamos que la primera condición es arrepentimiento, ¿no? Y luego, la segunda condición, podemos ver también en Marcos capítulo 16, 15 y 16, ¿no? Marcos dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Lo que Marcos nos dice, ¿no? El que crea y sea bautizado será salvo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora esto no es que el bautismo tenga una noción salvífica, ¿no? Pero vemos que antes de ser bautizado se antecede al que crea, ¿no? El que crea y sea bautizado, ¿no? Porque realmente ya en Romanos capítulo 10, 8 al 10, el apóstol Pablo está explicando, ¿no? Que si confesares con tu boca y crees con tu corazón, ¿no? Serás salvo, ¿no? Entonces es importante que ya hemos hecho esto, ¿no? ¿No? Y hemos creído en Dios y por eso nos bautizamos, ¿no? Entonces, la segunda condición es creer, ¿no? Arrepentimiento, luego creer, ¿no? Y también hay una tercera condición, ¿no? Que la encontramos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 al 21. Vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Dice: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, ¿no? Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva, ¿no? También a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, ¿no? Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, ¿no? Importante lo que dice aquí, ¿no? Si no es un compromiso de tener buena conciencia delante de Dios, ¿no? Entonces, esta condición radica en que tengamos un compromiso de buena conciencia, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hemos visto que el creyente primeramente reconoce humildemente sus pecados, esto es arrepentimiento, ¿no? Y luego que se arrepintió, ha confesado y creído en Jesucristo como Señor, ¿no? Y Salvador de su vida, ¿no? Y como Señor, ¿no? Que resucitó, ¿no? De entre los muertos, ¿no? Y que ha sido la propiciación para nuestros pecados. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque con este acto externo de bautizarse, completaría, ¿no? Diríamos que ahí completaríamos, ¿no? Esta buena conciencia que tenemos delante de Dios, ¿no? Entonces, no olvidemos arrepentimiento, creer y tener una buena conciencia, ¿no? Y también hay una última condición, ¿no? Que es
ser discípulos de Cristo, ¿no? Ser discípulos de Cristo. En el libro de Mateo capítulo 28, del 18 al 20, también vamos a leerlo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Noten ahí que antes, ¿no?, de decir bautizándoles, dice ir y hacer discípulos, ¿no? Entonces, digamos que ser discípulos implica ya todo completo de que yo me he arrepentido, he creído en Dios y que tengo una buena conciencia, ¿no? Esos tres requisitos se unen en ser un discípulo de Cristo. Porque ser un discípulo de Cristo ya no solamente es un creyente, sino es alguien que sigue a Cristo, que le sirve a Cristo, que está a disposición del servicio de Dios, ¿no? Entonces son 4 condiciones importantes para que yo pueda bautizarme, ¿no? O sea, 4 condiciones que anteceden al bautismo, ¿no? Y bueno, como creyentes, ¿no?, todo aquel que se va a bautizar ya tiene como requisito en su corazón estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, después de hablar las 4 condiciones, también quiero hablarles un poco acerca del significado. ¿Qué significa el bautismo cristiano?, ¿no? Para que usted tenga un entendimiento y sepa qué cosa es el bautismo cristiano, ¿no? Y bueno, el primero ya hemos leído en Mateo capítulo 28, ¿no?, del 19, ¿no? ¿No?, el mandato, ¿no?, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿no? Mira ahí, es un mandato directo del Señor Jesucristo, ¿no? Ese id, ¿no?, es un mandato imperativo. O sea, es importante entender aquí que Jesucristo mandó un mandato directo, explícito, ¿no?, y muy importante, ¿no?, de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el bautismo significa sumisión. ¿Por qué razón? Porque yo estoy siendo obediente al mandato de Jesucristo, ¿no? Yo estoy sujetándome a lo que mi Señor me está diciendo, ¿no? Hay una orden directa de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por consiguiente, todo cristiano que escucha y cree en Jesucristo y se ha arrepentido, ¿no?, y sabe que es un hijo de Dios, ¿no?, simplemente va a ser sumiso, va a ser obediente a este mandato, ¿no? Segundo, ¿no?, también es un acto o significa una confesión, ¿no? Es una confesión, ¿no?, de todo creyente, ¿no? Jesucristo mismo en el libro de Mateo capítulo 3, del 13 al 17, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando fue a las aguas para ser bautizado por Juan, ¿no?, Juan le dice algo importante, ¿no? Le dice, Juan, en el versículo 14, dice de Mateo capítulo 3, ¿no? Dice, Juan se ponía diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó, ¿no? Entonces, el bautismo es un acto de confesión, ¿no? Yo estoy confesando que soy un hijo de Dios, que amo a Jesús, que pertenezco a Jesús, que he recibido el Señor de Cristo, que soy un servidor de Cristo y por consiguiente yo lo estoy haciendo, estoy confesando mi fe en Cristo y lo estoy haciendo de una forma pública, ¿no? Si el mismo Señor Jesucristo hizo esto, ¿no?, realmente nosotros tenemos que aprender, ¿no?, a hacerlo también. Es un acto de confesión, ¿no? Entonces es un acto de, ¿qué significa el bautismo en agua? Significa sumisión y luego también significa confesión, ¿no? Yo confieso mi fe, ¿no?, que yo he creído, ¿no?, en Jesucristo y ahora Él es mi Señor y mi Salvador, ¿no? Entonces es importante que podamos entender ahora que yo pertenezco a Cristo, ¿no? Yo ya me bautizo y pertenezco a Cristo y estoy confesando mi fe en Él. Tercero, es un significado de identificación. ¿Por qué un significado de identificación? Porque justamente en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 3 al 5, vamos a leer un momento el libro de Romanos, ¿no?, el capítulo 6, del 3 al 5, y vamos a explicarlo.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, esto tercero significa un significado de identificación, ¿no? Así como Cristo murió, ¿no? Y resucitó, nosotros también hemos muerto a nuestra antigua vida en las aguas del bautismo y hemos salido a una nueva vida en Cristo. Es un significado de identificación. Es muy importante que tú puedas comprender esta parte, el significado del bautismo, ¿no? ¿No? Significa sumisión, ¿no? Yo me someto a Cristo, cumplo el mandato de Dios, soy obediente al mandato de Cristo, ¿no? Luego yo confieso, ¿no? Públicamente que amo a Jesús, que soy su servidor, que soy su siervo, que yo creo en Él y que realmente Él es mi Señor y mi Salvador, ¿no? Y luego, ¿no? Significa identificación, ¿no? Que así como Cristo murió y resucitó, yo también he muerto a mi antigua vida en el agua del bautismo y estoy levantándome para una nueva vida en Cristo, ¿ya? Entonces, esto es algo también importante que podemos entender, ¿no? Y también vemos otra cosa importante, ¿no? ¿Por qué practicamos el bautismo? ¿No? ¿Por qué debemos de practicar el bautismo? ¿No? Bueno, también es importante que usted pueda entender esta parte porque nos va a ayudar mucho a tener las bases, ¿no? De por qué practicamos el bautismo en agua, ¿no? Número uno, ¿no? Ya lo encontramos también en lo que es la Gran Comisión, ¿no? Hemos visto ya la Gran Comisión de Mateo 28, del 19 al 20, ¿no? Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es que Jesucristo lo autorizó y lo mandó. Es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué practicamos el bautismo en agua? ¿O por qué tenemos que hacerlo? Porque es un mandato del Señor Jesucristo. Por eso que somos sumisos y sujetos a ese mandato, ¿no? Segundo, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas, ¿no? Wow, esto es algo interesante. Pedro estaba predicando después de la venida de Pentecostés y en su primera predicación, ¿no? Él estuvo predicando y 3,000 personas vinieron a Cristo, ¿no? Entonces, esta es otra base importante. ¿Por qué practicamos el bautismo en agua? Porque los apóstoles lo hicieron, ¿no? Él es un ejemplo de los apóstoles, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, es un mandato de Cristo y Jesucristo mismo también bautizó, si usted no sabía, ¿no? Y luego los apóstoles también practicaron el bautismo en agua, ¿no? En este caso, 3,000 personas están siendo bautizadas a la predicación del apóstol Pedro, ¿no? Y tercero, porque también era una práctica de la iglesia del primer siglo, ¿no? A ver, vamos a ver dos ejemplos aquí para que usted pueda comprenderlo. En primer lugar está en Hechos capítulo 8:12, ¿no? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Ahora, ¿quién era Felipe? Primeramente fue un diácono, ¿no? Un diácono de la iglesia y luego fue un evangelista, ¿no? Y él estaba predicando y es lo que vemos aquí, que cuando creyeron a Felipe, ¿no? Que anunciaba el Evangelio del reino y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Entonces, no solamente los apóstoles podían bautizar y predicar, sino también vemos aquí a Felipe el evangelista, ¿no? Y luego en Hechos 16:15 también vemos, ¿no? Que el apóstol Pablo, ¿no? Está predicando la palabra de Dios, ¿no? En Hechos capítulo 16:15 dice, el versículo desde el 14 vamos a leer para entenderlo, dice, entonces una mujer llamada Lidia, ¿no? Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿no? Y el Señor Jesucristo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿no? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad
y nos obligó a quedarnos, ¿no? Entonces, miren cómo el apóstol Pablo está yendo a Filipos, ¿no? Y se encuentra con esta mujer llamada Lidia, ¿no? Y, bueno, escucha la palabra del Señor y cree y enseguida se bautizó, ¿no? Entonces, Pablo también era un apóstol, ¿no? Pero enviado a los gentiles, ¿no? No era como el apóstol de los 12, sino no fue levantado después, posteriormente, ¿no? ¿no? Teniendo la comisión de ir hacia los gentiles, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor en su gracia y su misericordia, ¿no? Podía usar vasos, ¿no? ¿no? Siervos de Dios de la iglesia del primer siglo para que puedan compartir la palabra de Dios y luego bautizarlos, ¿no? Entonces, resumiendo esto, ¿por qué practicamos el bautismo en agua? Porque es un mandato directo del Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo lo autorizó y lo mandó, ¿no? Segundo, vemos que los apóstoles, ¿no? Que fueron llamados por Dios, también predicaban y bautizaban, ¿no? Y tercero, porque también no fue una práctica de la iglesia del primer siglo o la iglesia llamada primitiva, ¿no? Que para mi caso no debe ser llamada primitiva, sino la iglesia del primer siglo, ¿no? La primera iglesia que el Señor levantó, ¿no? También era normal, ¿no? Que escuchasen la palabra de Dios y constantemente se bautizaba, ¿no? Inmediatamente se bautizaban, respondían, ¿no? A esa predicación de los siervos del Señor, ¿no? Entonces, espero que esta clase te edifique y te dé claridad para que tú también puedas entrar al bautismo en agua. No es nada complicado, ¿no? Simplemente son cosas simples. Yo ya soy un hijo de Dios, yo ya creí en Jesucristo, yo ya me he arrepentido, yo ya he confesado a mi Señor como Señor y Salvador, yo ya me he identificado con Él, ¿no? Estoy siendo obediente a ese mandato y por eso es que yo lo hago y lo practico. Así es que te animo a seguir en esta clase, ¿no? Y a dar ese paso de fe de bautizarte en agua. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima clase. Bendiciones.